Hola, que Dios te bendiga. El día de hoy hay una palabra especial y poderosa de parte de Dios para tu vida. El título es Fe y Santidad. Son dos fundamentos muy importantes en la vida de todo cristiano, de todo creyente. Así que te invito a que puedas quedarte en toda esta predicación y recibas esta palabra que Dios tiene para ti hoy. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y no olvides seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, Manantial de Vida Sabadell. Así nos encuentras en la página de Instagram, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por estar apoyándonos. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un sentir. Lo digo. Dios nos da en esta mañana una oportunidad de abandonar y renunciar a la hipocresía. Esto es una liberación. Y yo soy el primero en venir esta mañana. ¿Sabe una cosa? Que yo quiero que sea Él el que examine mi corazón y que me muestre Él a mí si hay camino de perversidad. ¿Sabe que también los religiosos tienen deseos y pasiones que satisfacer dentro de su marco religioso, pero que no tienen nada que ver con la voluntad del Señor? Completamente alejados. Jesús confrontó a esta gente engañada y los llamaba hipócritas, actores. Gente que se pasaban el tiempo actuando, queriendo darle ver a la gente, hacerle ver a la gente algo que no era la realidad de lo que ellos eran. De hecho, Jesús dice que ellos ponían cargas sobre el pueblo y ellos no eran capaces de mover ni un solo dedo. Más todavía, los llamó tumbas blanqueadas por fuera. En el contexto religioso, el engaño religioso nos lleva a poner toda nuestra atención en nuestro exterior y nos olvidamos de la esencia de nuestro hombre interior, de la realidad espiritual de nuestras vidas. Y obramos y podemos hacer cosas buenas, podemos ayudar a los pobres, podemos incluso hasta manifestar cosas que corresponden a los movimientos. Como dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo la base fundamental del amor, nada soy. Y si diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. A veces nos cuesta entender estas realidades. A mí como pastor, padre espiritual, me preocupa primeramente de mi propia vida, de estar limpio de esa hipocresía, limpio de esta mentira, de esforzarnos en aparentar, en dar una visión que no es la realidad.
En un abrir y cerrar de ojos nos quedamos al desnudo. Y nos quedamos aquí con nuestra hipocresía. Y ahí sí que vamos a tener que confrontar esos 7 años de espesa oscuridad y maldad. 7 años de mentira donde el anticristo tendrá respuesta para todos los problemas del mundo, de tal manera que llamará la atención de todos los reyes y gobernantes, irán a él y prácticamente lo adorarán. Y después los 3 años y medio últimos, desatados para la maldad, obligando a la gente a marcarse con esa marca diabólica para poder vivir dentro de ese régimen destructivo y de maldad. Y los que no se dejaron marcar fueron degollados por la marca de la bestia. Estamos en tiempos donde tenemos que pararnos a reflexionar y darnos cuenta de lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo. La gran dicha, el gran privilegio, la gran bendición, pensar, meditar y entregarnos, darnos más profundamente al propósito divino de Dios. Habla del propósito eterno. Que usted tenga conciencia en su hombre interior de que usted, si Cristo viene ahora mismo, usted se va con él. Vale ya de estar ahí amarrados en cautiverio. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña de que el trabajador es digno de su salario y que tenemos que trabajar honradamente y sosegadamente. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente ha convertido el trabajo como su Dios, porque le están dando todo el tiempo. No tienen tiempo para pararse a orar con el Dios de la vida. No tienen tiempo para pasar un tiempito de intimidad donde el Espíritu Santo pueda glorificarse en tu espíritu. No tienen tiempo para venir a la iglesia. No tienen tiempo de escudriñar las Escrituras. No hay tiempo. El diablo nos ha robado todo el tiempo. Y no nos damos cuenta. Delante de nuestras propias narices. Para ser feliz no se necesita ser millonario. Para ser feliz se necesita tener a Cristo como el único y suficiente Salvador. Hoy voy a terminar la serie de mensajes, principios de la cultura del reino de Dios. Espero que usted se haya percatado de cada mensaje, de lo que hemos dado, de la importancia de ser transparente delante de Dios y de los hombres, la importancia de ser leales, fieles, la importancia de ser sinceros, porque si no marcamos la diferencia, ¿cómo la gente puede ver lo que Dios ha hecho en nosotros si nosotros nos estamos comportando de la misma manera que la gente del mundo? La importancia de ser íntegros. Y hoy, para terminar esta serie de mensajes, lo he titulado Fe y Santidad. Podríamos pensar que son dos principios, pero en realidad la fe es base y la santidad fundamento. Base y fundamento de la cultura del reino de Dios.
Quiero repetirlo para que usted lo ponga igual que Dios lo puso en mi corazón. Base y fundamento de la cultura del reino de Dios. ¿Sabe que somos llamados a manifestar, usted y yo como hijos de Dios, somos llamados a manifestar la cultura del reino? ¿Lo ve, lo entiende así de claro, sencillo? La palabra dice que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pero no para continuar haciendo cosas que no pertenecen a santos. ¿Se acuerda aquí de apóstol Pablo? Cosas que no pertenecen a santos. Yo creo afirmativamente que la fe y la santidad tienen que caminar juntas. Es como los dos pies que Dios nos ha dado para caminar. Fe, santidad. Fe, santidad. Fe. Porque la pregunta es, podemos tener fe, mucha fe. Pero ¿qué pasa? Meditemos, pensemos, ¿qué pasa si en realidad nuestra fe que ejercemos no va acompañada de una vida de santidad? Ser santos quiere decir ser apartados. O sea, es que Dios nos ha apartado con un propósito eterno y nos ha proyectado a un destino eterno. De hecho, cuando Santiago está haciendo su reflexión diciendo que la fe sin obra es muerta, está muy relacionado a la realidad de que necesitamos andar con los dos pies, fe y santidad. Las dos son sumamente importantes. Ya lo dije y ahora vamos a recordar los dos versículos que nos señalan la importancia de la fe y de la santidad. Fe y santidad. Porque, ¿qué sucede si yo puedo manifestar santidad pero no tengo fe? Igualmente estoy cojo. Y corro el peligro, ¿qué? De convertirme en lo que habíamos hablado antes, en un religioso hipócrita. Porque todo tiene que tener su manifestación real. Y para que tenga su manifestación real, usted y yo tenemos que ser conscientes que tenemos que ser hombres de fe y hombres santos. Mujeres de fe, mujeres santas. Y las dos cosas tienen que caminar juntas. Base y fundamento de la cultura del reino de Dios. El hecho, la gran satisfacción de pertenecer al reino de Dios, el disfrutarlo, vivirlo, está en esto, en que entendamos los principios y dispongamos nuestro corazón para llevar a cabo los principios del reino, dentro de la base y el fundamento, fe y santidad. ¿Sabe? De hecho, fíjese que la palabra de Dios nos enseña, dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es el regalo que Dios da, pero lo tenemos que recibir por fe, por medio de la fe. Dice, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Cuando recibimos la gracia, el don inefable, por fe, se activa la fe. Y a través de la fe, ¿qué es lo que descubrimos? ¿Qué es lo que descubrimos? Como dice Romanos, dice, descubrimos la justificación
y la santificación. Por recibir a Cristo por fe, recibimos la justificación y la santificación. Hemos sido justos por la obra de Cristo. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero el Señor nos ha santificado. ¿Qué es la santificación? Nos ha colocado en una posición de responsabilidad. Nos ha apartado para Él, para su servicio. Nos ha puesto aparte para darnos sus dones, su ministerio. Y solamente a través de la fe es que podemos abrazar el proceso de la santificación. Por eso es que la fe tiene que caminar juntamente con la santidad. Leemos los versículos de Hebreos 11:6, todos lo sabemos. La versión Reina Valera, la antigua, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted puede ver la importancia de la fe? Dígame, están muy calladitos. ¿Puede ver la importancia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, muchas veces nos vienen preguntas a la mente cuando estamos ahí y enseguida queremos saber cómo alcanzar la fe necesaria, la fe. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Haga un reseteo en su mente. Deje su mente ahora libre y deje que el Espíritu Santo le revele las verdades eternas y que le ministre para entender la base fundamental de la fe de Dios en usted. ¿Sabe que la fe también es parte del regalo de Dios para nuestras vidas? En Romanos 12, versículo 2 dice: no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La semilla poderosa de la fe la pone Dios. El que tiene que hacer que esta fe crezca, germine, produzca y dé fruto, somos cada uno de nosotros. Y vamos a descubrir que cuando nuestra fe ya está activada, la fe no puede caminar sola. La fe tiene que caminar con la santidad. Porque si no, al final tu fe va a ser distorsionada y vas a creer que las cosas suceden porque tú lo has hecho. La santidad es el equilibrio de Dios en tu mente y en tu corazón para saber gestionar todo lo que viene de parte de Dios, sabiendo de quién viene y quién es el que hace la obra. De la misma manera, cuando usted está dentro de un contexto de santidad, si usted no lo acompaña
con esa fe explosiva, su santidad, suena feo, ¿no? El Papa, su santidad va a salir dañada, porque no está siendo regenerada en la fe y potenciada en la fe. Y al final muchos que solo se dedican al contexto de la santidad caen en el santurreísmo y caen en la hipocresía religiosa. Por eso necesitamos entender esto. Dice Hebreos, ¿ya se paró eso? Dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad. La santidad es un estilo de vida. Pero ese estilo de vida, si no está unido a una fe verdadera y genuina, ese estilo de vida al final se tuerce. Igual como el pensar que tenemos mucha fe, pero no estamos desarrollando un estilo de vida en el cual evidenciamos, porque en todo lo que hacemos, hermanos, tenemos que ser temerosos de Dios, respetuosos de Dios. Tenemos que saber dar reverencia a Dios en todo, porque si no al final te vas a creer que tú eres algo importante y sin Él no somos nada. Y sin Él nada podemos hacer. La fe nos lleva a ver la gloria y el poder de Dios. ¿Cuánto me dan la razón en esto? Además tenemos indicios bíblicos. La fe nos lleva a ver la gloria. Yo puedo dar testimonio. Yo he visto la gloria de Dios muchas veces. He visto el poder de Dios muchas veces. Pero en lo que he visto, en lo que he experimentado, en lo que he disfrutado, no dejo de darle la gloria y la honra al Señor, porque si algo bueno se ha movido, si algo bueno he experimentado, si algo bueno he recibido, ha venido de parte de mi Dios, de mi Señor. Dice la palabra en Juan 11, 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta fue la palabra que Jesús le dio a Marta en su desespero cuando su hermana Lázaro ya hacía 4 días que estaba metido dentro de un sepulcro y olía mal. Cuando Jesús dio la orden, quitar la piedra, Marta fue la que le dijo, Señor, hiede, huele mal. Es de 4 días que estás hablando. Jesús es el mayor ejemplo de fe y santidad. De hecho, Él es 3 veces santo. Entonces, ¿queremos realmente entender los movimientos divinos? ¿Queremos formar parte del poder de Dios? No pongamos tropiezo. No limitemos a Dios con nuestra mente y con nuestro corazón. Si Dios está dando una orden, está revelando algo. Vamos a tener que decidir a quién vamos a creer.
Dios nos ha dado una palabra. Hay un fuego de avivamiento encendido. Ese fuego tiene un propósito dentro del plan divino para cumplir un propósito glorioso de parte de Dios. Pero es un fuego que nos confronta en la realidad de que Dios no quiere que vengamos a calentarnos a ese fuego. Dios quiere que vengamos a formar parte de ese fuego. Y que esa llama de avivamiento arda en nosotros. Yo he podido sentir afirmativamente en los niños estaba ese fuego cuando compartían esa palabra, con ese temple, con ese denuedo. Impresionante, pero todos, yo en mis adentro yo decía, wow, ese es el fuego del avivamiento. Dios está preparando a los niños, Dios está preparando a los jóvenes, Dios está preparando a los, está preparando a todo el mundo. Pero tenemos que creerle. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios va a dar órdenes insólitas para nuestra mente, para nuestro razonamiento. Pero a nosotros no nos toca pensar cómo va a ser esto. Nos toca creer. Como le pasó a Jairo cuando llegaron de su casa para darle la noticia de no molesten más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús enseguida le dijo, no temas, cree solamente. Y todos sabemos lo que está escrito en la palabra eterna de nuestro Dios. Cuando llegó Jesús a esa casa, ya estaban de alguna manera ahí pues con el lloro de la tristeza, de la muerte. Y Jesús entró ahí con sus discípulos en ese lugar donde ese cuerpo no tenía vida, esa niña estaba muerta. Él le habló, dijo Tabita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y el espíritu de esa niña volvió y el cuerpo tomó vida, la levantó, la dio a los padres para que le dieran de comer. La fe nos va a hacer ver la gloria y el poder de Dios. Pero mire, la santidad nos lleva a permanecer bajo la gloria y el poder de Dios. Por eso es tan necesario. La fe puede manifestarse espontáneamente con un milagro, pero la vida de santidad, el estado de santidad, el estilo de vida, hace de que usted viva bajo la influencia de la gloria y el poder de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Dios no quiere que tengamos experiencias momentáneas y ya como que aquí no pasó más nada y no. Porque la presencia de Dios no viene para irse. La presencia de Dios viene para ocupar un lugar importante en nuestras vidas. Dice Pablo, escribiendo 1 Corintios 3, en la versión Nuevo Lenguaje Actual, dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ustedes son el templo santo de Dios. Ustedes son el templo santo de Dios. Al cual, y cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. La fe nos lleva a ver
el poder, la gloria, la santidad nos lleva a permanecer bajo el poder y la gloria. Pero para eso hace falta que entendamos nuestra posición. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba sobre la faz de las aguas, el poder activo para poner el orden necesario en esa tierra que estaba en caos, es el mismo Espíritu que está dentro de ti. Es el mismo Espíritu que viene a darte testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Que viene a darte testimonio de que tú formas parte de la manifestación de la gloria y el poder de Dios, porque el Espíritu de poder mora en ti. Que tú eres el templo santo del Espíritu de Dios. Impresionante. Número 2. La fe nos pone delante de Dios. Una fe activa, una fe viva, una fe genuina, nos lleva a poder ver a Dios. Nos pone delante de Dios. De oídas te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Son experiencias que corresponden a un estado de fe y de santidad. Y de santidad. Recuerde, la fe sin obra es muerta. Y podríamos pensar, ¿cuáles son las obras efectivas que pueden acompañar a una fe activa, real y verdadera? Son las obras que se llevan a cabo en la actitud de nuestra santidad delante de Dios. La fe nos pone delante de Dios. Dice Hebreos 10:22, dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos porque la fe nos pone delante de Dios. Acerquémonos porque la fe sincera nos lleva a alcanzar la comprensión de las cosas eternas de Dios. Yo a veces y Dios habló a Abraham, y Dios dijo a Abraham. La pregunta es, ¿sabe que muchas veces la misma palabra dice que un ángel de Dios? Pero en las primeras ocasiones cuando Dios habló a Abraham, no dice que ningún ángel. ¿Cómo habló? Espíritu a espíritu. ¿Y cómo tuvo que recibir esa palabra? Abraham, por fe. Y por eso dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿sabe una cosa? Abraham, aunque no estaba en la dispensación de la santificación, Abraham en la fe decide también vivir una vida de santidad delante de Dios. Porque él en todo quiere poner un orden perfecto en su vida. Aún le dio diezmo a Melquisedec. Él fue el primero que diezmó en la historia
porque estaba agradecido por todo lo que Dios le daba, porque dice la palabra que Abraham fue riquísimo. Y hermanos, de sobra está que yo les diga que las personas que realmente son riquísimas delante de Dios, no porque que Abraham sí tenía ganado, tenía posesión, tenía un montón de cosas, pero riquísimos en Dios es algo que viene en la realidad de la fe y la santidad. Porque cuando usted gestiona bien la realidad de la fe y de la santidad, usted va a descubrir cosas sublimes. Primero, que usted se siente capacitado para todo lo que Dios quiera hacer a través de su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que Él la ha hecho ministro competente de un nuevo pacto. Y usted eso lo percibe, lo recibe. Usted no va con miedo, con inseguridades. Usted no tiene temor de nada porque usted va bajo la influencia de lo que Dios ha hecho y está haciendo día tras día en su vida a través de su fe y de la santidad. La fe nos pone delante de Dios, la santidad nos permite estar con Dios. Todo es un completo. De hecho, a mí me maravilla cuando el apóstol Juan escribe en Juan capítulo 1 cuando dice, de su plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia. Me maravilla entender lo que Dios ha puesto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Hermanos, si ahora tuviéramos que hablar las armas de nuestra milicia, tendríamos que hablar de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y tendríamos que hablar de la santificación, porque eso es lo que nos hace poderosos en este mundo. Lo que nos hace ser distintos, diferentes. Gente que no estamos con avaricia, ni estamos por intereses personales haciendo esto o lo otro, sino que estamos con el amor de Dios y con la gracia de Dios, permitiendo que Dios haga su preciosa obra, siendo usados continuamente y cada día con gozo y con alegría. Den un aplauso al Señor, pues. La fe nos pone delante de Dios, de la realidad, de las cosas que Dios hace, puede hacer. La santidad nos permite estar con Dios. ¿Sabes que Dios no habita donde no hay santidad? El hecho de que hemos sido santificados no nos da la garantía, porque la santificación viene a ser parte inicial del don. Pero el hacer de la santidad un estilo de vida le corresponde a usted. Nos corresponde a cada uno de nosotros en nuestras decisiones diarias y en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. El profeta Isaías en el capítulo 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu para
hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en las alturas y en la santidad. Necesitamos, hemos dicho, base y fundamento, fe, base, fundamento, santidad, fe y fundamento de la cultura del reino de Dios. Hermano, no es lo que hablamos, lo que decimos, que yo soy cristiano evangélico de la iglesia Manantial de Vida, pentecostal y patatín y que patatán. Es lo que evidenciamos en esencia. Que realmente la cultura del reino aflora, brilla en nosotros. Que hay algo distinto en nosotros, diferente, que llama la atención la gente. Pero no es nuestro. Porque nosotros nunca tendremos nada bueno que mostrar. Es de Dios. La fe que Dios pone para que pueda germinar, crecer, producir y dar fruto y convertirse en esa herramienta explosiva donde no solamente usted vea la gloria y el poder, sino los que están alrededor de usted puedan ver la gloria y el poder de Dios a través de la fe. Y la santidad, que después de la explosión de la gloria, usted está en casita bajo la cobertura del Rey de la Gloria, que nos lleva a estar con Dios continuamente. En los momentos buenos, los momentos malos, los momentos de crisis, los momentos de pandemia, en los momentos de guerras, Dios está con nosotros. Y por último, la fe es muy necesaria en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy necesario. Tenemos que ser realistas. Aquí se trata de que dejarnos confrontar con la verdad de Dios. Es muy importante en nuestras vidas. ¿Sabe que la fe que Dios puso en su día en ti como semilla de poder, Dios la está probando cada día? Este versículo no lo he puesto, pero me viene a la mente, después voy a leer el que he puesto. Cuando Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay una versión que me hizo gracia, una versión un poco rara, que dice, celebrar fiesta cuando estéis en tribulación, en pruebas. Bueno, tampoco se entiende mucho tener por sumo gozo, sumo. O sea, quiere decir, ya no hay una palabra que identifique el gozo con más grandeza. Sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, porque la prueba de vuestra fe ejercita la paciencia. Eso que
que tanto y tanto necesitamos en la realidad del trato de Dios con nuestra vida. Esos desesperos que nos dan, esos agobios, esas ligerezas que nos lleva a apresurarnos y hacer cosas sin pensarlas. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Pero necesitamos ser pacientes. ¿Para qué? Para entrar dentro del proceso divino, percatarnos lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando, para que nuestra fe salga fortalecida, para que nuestra fe salga ahí bien fuerte. Dice, os es necesario la paciencia para que cuando hayáis hecho, ¿cómo dice? Voy a empezar de nuevo. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe ejercita la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Y ahora quiero leer primero de Pedro 1:7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. La fe es muy necesaria en nuestras vidas. La santidad es imprescindible en nuestras vidas. La fe necesaria, la santidad imprescindible. Sin fe nadie agrada a Dios y sin santidad nadie verá al Señor. Es por razonamiento de importancia, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que aquel que os llamó. ¿Cuántos saben que Dios lo ha llamado? Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y esto es un imperativo, aquí no hay opción, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén.